En esta oportunidad vamos a hablar del tema de los objetos de derecho, es decir, lo que normalmente o comúnmente conocemos como cosas. Nos interesa el tema de las cosas porque así como las personas son sujetos de derecho, jurídicamente las cosas debemos interpretarlas o tomarlas como objeto de derecho. La palabra res del latín es la que significa cosa. De ahí vamos a ver después que una rama del derecho civil, que se refiere a los derechos reales, precisamente está haciendo referencia a las relaciones de las personas con las cosas, inspirados en esta palabra res, que en latín se refería a todo lo que fueran las cosas. Esta palabra tiene distintas acepciones. Debemos tomar a cosa como todo lo que forma parte del haber de una persona, de su patrimonio. También otra de las acepciones es que para que un objeto sea considerado como cosa en un sentido jurídico, tiene que tener determinadas características. Esas características es que debe ser útil, accesible y deseable para los sujetos, para los individuos. Y la otra de las acepciones es que todo objeto del mundo exterior sobre el cual puedan recaer derechos es lo que consideramos como cosa. Es decir, se trata de objetos materiales que sean jurídicamente comerciables, es decir, que entren en el tráfico jurídico de los particulares. Entonces, si tuviéramos que dar una definición, diríamos que la palabra res, cosa, indica todo aquello que puede ser objeto de derechos, es decir, todo lo que tenga una entidad corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta, y que sea susceptible de apreciación económica. Los juristas romanos, cuando hablaban de cosas, se referían exclusivamente al corpus, es decir, a la materialidad, al objeto material, diferente de otros actos del hombre. Por eso, res, es decir, cosa, siempre era una cosa corporal, que estaba delimitada físicamente y que era jurídicamente independiente. Los romanos realizaron varias clasificaciones de las cosas, algunas de las cuales fueron transmitidas a nuestros ordenamientos jurídicos, es decir, fueron receptadas del derecho romano e incorporadas en nuestros códigos civiles, especialmente los latinoamericanos, que siguen el sistema romanista. Una de las primeras clasificaciones que hacen los romanos y que se atribuye al jurista Gallo es haber distinguido las cosas corporales de las cosas incorporales. Es decir, hablaban de res corporalis o corpora y de las res incorporales o incorporalia. Las cosas corporales son las cosas que son tangibles, las que se pueden tocar. Y las cosas incorporales son las que no se pueden tocar. Con lo cual Gallo incluía dentro de estas cosas incorporales a los derechos, a excepción, como decían los romanos, del derecho de dominio o propiedad, que por estar unimismado o identificado con la cosa sobre la cual se ejercía esa relación de poder, entonces era considerado como algo tangible, es decir, como cosa corporal. Otra clasificación nos hablaba de cosas patrimoniales y cosas extrapatrimoniales, es decir, res in patrimonium o res extra patrimonium. Las cosas patrimoniales son aquellas que se encuentran dentro de los bienes económicos de los particulares. Están formando parte de su patrimonio, del conjunto de bienes y de objetos que pertenecen a un individuo. En cambio, las cosas extrapatrimoniales son las que se encuentran fuera del patrimonio de los particulares. En ese sentido, también podemos hablar de las cosas dentro del comercio o de las cosas fuera del comercio, las res in commercio o las res extra commercium. Las cosas dentro del comercio son aquellas que son susceptibles de ser objeto de actos jurídicos o negocios jurídicos patrimoniales. En cambio, las res extra commercium son las cosas que están fuera del comercio y a veces pueden serlo, estar absolutamente, es decir, completamente en un sentido absoluto fuera del comercio o en un sentido relativo. Las que están fuera del comercio en un sentido absoluto son las cosas que el ordenamiento considera al margen de toda relación jurídica patrimonial. Y las que
están fuera del comercio en un sentido relativo, son aquellas que van a tener una imposibilidad de ser adquiridas por determinados sujetos o de ser alienadas del patrimonio de un sujeto. A su vez, dentro de las cosas dentro del comercio, los romanos habían incluido las res nullius, es decir, las cosas de nadie, y las res derelicta, es decir, las cosas abandonadas. Las res nullius, es decir, las cosas de nadie, nunca habían pertenecido a nadie, no habían tenido jamás un dueño, de manera que quien las encontraba las aprendía y las incorporaba a su patrimonio. Las res derelicta, en cambio, o cosas abandonadas, habían tenido un dueño en algún momento, pero este voluntariamente se había desprendido de ellas, es decir, voluntariamente las había sacado de su patrimonio. Por eso también eran susceptibles de ser aprendidas e incorporadas al patrimonio de la persona que las hallara, que las encontrara. Esa es la razón por la cual, al incorporarse a un patrimonio, eran susceptibles de entrar en el tráfico jurídico de los particulares, es decir, de que los particulares celebraran con relación a ellas determinados negocios jurídicos. Esa es la razón por la cual se las consideraba como cosas dentro del comercio. Las cosas fuera del comercio, en cambio, podían serlo por una disposición o una norma de tipo religioso, un mandato de derecho divino, o por disposición de la ley, por una disposición de las personas, una disposición del ordenamiento jurídico. Por eso podían estar fuera del comercio porque se las consideraba como unas res divinis iuris, es decir, unas cosas de derecho divino, que estaban consagradas a los dioses y que por lo tanto no podían ser objeto de relaciones jurídicas patrimoniales. O si el origen de esa exclusión estaba fundado en una ley, en una disposición del ordenamiento jurídico, se hablaba de res humanis iuris, o cosas de derecho humano, caracterizadas porque estaban al servicio de todos y también de las comunidades. Las res divinis iuris, o cosas de derecho divino, podían ser de tres clases. Las res sacrae, es decir, las cosas sagradas, las res religiosae, o cosas religiosas, y las res sanctae, es decir, cosas santas. Las cosas sagradas, las res sacrae, eran aquellas que estaban destinadas al culto de los dioses o las divinidades superiores a través de un procedimiento que se llamaba consacratio y que realizaban los pontífices, por el cual las excluían del tráfico jurídico de los particulares. Y además esa consagración tenía que contar con el consenso del pueblo, del populus romano, como por ejemplo los templos o los terrenos en los que estaban construidos los templos y los utensilios que se utilizaran en las ceremonias religiosas. Las res religiosae, o cosas religiosas, eran aquellas destinadas a las divinidades inferiores, como los dioses manes o los dioses lares. Y acá en este grupo había que incorporar a los sepulcros y la tierra destinada a depósito de cadáveres. Esto es porque en el culto familiar religioso de los romanos, los antepasados que habían fallecido se habían transformado en pequeñas divinidades protectoras de la familia y del hogar. Por eso a los lugares en los que estaban sus restos mortuorios, sea el terreno, sea el sepulcro propiamente dicho, o los monumentos o construcciones que se realizaran sobre ellos, se los consideraba como cosas religiosas y fuera del comercio. Y las res sanctae eran las cosas santas que estaban colocadas bajo la protección de los dioses y cuya vulneración podía traer como consecuencia la aplicación de una sanctio, es decir, una sanción, como por ejemplo los muros y las puertas de la ciudad. Ahora, la sanctio era la pena más gravosa, ¿no? La sanción era la pena de muerte. Las res humanis iuris, es decir, las cosas de derecho humano,
también tenían subclasificaciones porque involucraban a las res comunes omnium, es decir, las cosas comunes a todos, las res publicae, las cosas públicas, y las res universitatis, es decir, las cosas universales. Las res comunes omnium eran aquellas que por el derecho natural pertenecían a todos los hombres, como el aire, el agua, el mar y las riberas. Las res publicae eran cosas públicas, eran propias o características del pueblo, de la comunidad que estaba organizada como Estado. Y acá se comprendían a los ríos perennes, es decir, aquellos que tienen cursos de agua durante todo el año, sus orillas, los puertos y las vías, es decir, los caminos públicos. Y las res universitatis integraban el patrimonio de la comunidad, generalmente tenían cierto paralelismo con las res publicae, aunque en realidad se las identificaba más en el ámbito de las provincias o colonias romanas. Integraban el patrimonio de la comunidad y también podían ser utilizadas por todos los miembros, comprendiendo a los teatros, a los foros, a los baños públicos, a las plazas, por ejemplo. Esta clasificación de cosas mancipables y no mancipables no tiene ninguna concordancia con las clasificaciones que han llegado hasta nuestros días, porque obedece a un primitivo periodo de la vida de los romanos, en aquel momento inicial de la monarquía en que ellos, y parte de los inicios de la república, en que llevaban una vida basada y una economía basada en la agricultura y la ganadería. Por eso acá se distinguen las res mancipi y las res nec mancipi. Las res mancipi o cosas mancipables son aquellas que se transmiten a través de un procedimiento de compraventa muy solemne que podía instrumentarse por medio de una mancipatio o por medio de una iurequesio. Generalmente se las identificaba como procedimientos del cobre y la balanza o por una suerte de acción reivindicatoria. ¿Cuáles eran esas cosas mancipables o res mancipi? Eran las más preciadas y las más elementales para el sostenimiento del grupo familiar romano primitivo. Eran entonces, por lo tanto, los fundos, es decir, la tierra, los instrumentos o útiles de labranza, los esclavos, los animales de tiro y carga, es decir, aquellos que podíamos hablar de ganado mayor, caballos, bueyes, mulas, y las servidumbres rústicas, como las servidumbres de paso, vía, iter y actus. Iter es el sendero, actus que permite iter el pasaje de un fundo a otro caminando, es decir, a pie, o a veces identificado por simples escalinatas cuando hay diferencias de relieve entre un terreno y otro. La de actus es un poco más amplia porque permite el paso de un fundo a otro a caballo o en litera, y vía es la más completa de todas porque permite el paso caminando, a caballo, en litera y también el transporte de mercaderías. Y la de acueducto implica el desvío de aguas de un fundo hacia otro. Las cosas mancipables serían estas 5 exclusivamente, por ser necesarias para el sostenimiento del grupo familiar. En cambio, las res nec mancipi o cosas no mancipables van a ser todas las otras restantes cosas, como por ejemplo los fundos provinciales, que no tenían la misma categoría que tenían los fundos itálicos. Los anteriores eran los fundos que estaban ubicados en la península itálica. En cambio, los nec mancipi son los que van a estar ubicados en las provincias o en las colonias romanas, y que no van a ser susceptibles de que sobre ellos se ejerza un derecho real de dominio como los anteriores, sino que muy por el contrario solo se va a poder ejercer una situación de hecho, una situación fáctica que es la posesión, y va a pesar sobre ellos la obligación de que pagan tributos, es decir, que pagan impuestos. También estarían dentro de las no mancipables el ganado menor, como las ovejas y las cabras, las bestias feroces, que se utilizaban a veces para el circo romano, el dinero. Y
A diferencia de las otras, que se adquirían a través de un procedimiento formal y solemne, las no mancipables, en cambio, se adquirían por medio de la tradición, es decir, la entrega material de la cosa. Esta clasificación de las cosas mancipables y no mancipables tuvo mucha relevancia porque durante mucho tiempo dirigió o organizó la transmisión de las cosas. Y el origen justamente se atribuye a la mayor importancia de esos únicos bienes o escasos bienes de producción que tenía originariamente la sociedad romana. Se trata de una división estereotipada según las estructuras de la sociedad romana arcaica primitiva, que se basaba exclusivamente en una economía agraria y de autoabastecimiento de los principales grupos parentales. Esta clasificación y la exigencia de la mancipatio para transmitir el dominio o la propiedad adquiritaria subsistió a pesar de que con el avance y la expansión de los romanos se fue tornando cada vez más inconveniente para poder realizar o establecer relaciones de intercambio económico. Sin embargo, por esas mismas razones va a entrar en decadencia durante el periodo clásico y terminará desapareciendo bajo el régimen de Justiniano. Entonces, la mancipatio es un modo de adquisición del dominio establecido en el ius civile, en el derecho civil. Es un procedimiento formal y solemne que se celebra frente a 5 testigos, ciudadanos romanos, púberes, y en el que debe asistir el libripens, es decir, el sostenedor de la balanza. Intervendrán y presenciarán el acto el enajenante, que es el que vende, el adquirente, que es el que compra, el sostenedor de la balanza, que es el libripens, y los 5 testigos ciudadanos romanos púberes. En el esquema vemos que el adquirente es el que compra y toca con un trozo de cobre la balanza mientras pronuncia fórmulas sacramentales, como yo adquiero este esclavo, por ejemplo, porque me asiste el derecho de los quirites. Los quirites eran los antiguos ciudadanos de Roma. El enajenante, que es el que vende, es el que asiente y se va a mantener en silencio. Y de esa manera ese silencio va a ser interpretado como que presta su autorización, y que además le va a estar otorgando al adquirente la garantía de responsabilizarse por lo que está transmitiendo y también garantizarle que no va a intervenir ningún tercero a incoarle una acción reivindicatoria tratando de recuperar la cosa que está transmitiendo. Y el libripens es el sostenedor de la balanza, usa el cobre, mide también la cantidad de metal concreta que tiene que ser pesada. Y los 5 testigos tienen que ser púberes y ciudadanos romanos. El iurequisio es un modo de adquisición del dominio establecido también en el ius civile, es decir, en el derecho civil. Es un procedimiento que va a recurrir a una ficción de reivindicación y que de esa manera va a permitir transmitir las cosas incorporales, como por ejemplo una cesión de derechos. Y los que van a intervenir y presenciarán el acto son el enajenante, que es el propietario, el adquirente, que es la persona a quien se desea transmitir el dominio, y el magistrado, que puede ser también un juez. El adquirente es quien reivindicaba falsamente la cosa, es decir, que simula una reivindicación. El enajenante, que es el que vende, da un paso atrás, y eso simboliza ceder y otorgar la pretensión que está invocando el adquirente. El magistrado pregunta, interín, si es cierto que el adquirente tiene la propiedad de la cosa. Como el enajenante nada dice y da un paso atrás, entonces el pretor o el magistrado considera que de esa manera está establecida la titularidad a aquel que pretende reivindicarla, que es el adquirente. De esa manera el magistrado o el pretor consideraba efectuada la dictio, es decir, la adjudicación. Las cosas no mancipables o res nec mancipi se transmitían por traditio o tradición, que es un modo de adquisición del dominio establecido en el derecho de gentes. La tradición como modo de transmisión del dominio requiere que exista una voluntad concordante de las partes, de los sujetos, y para que esa transferencia material
sea considerada como una transferencia del derecho de dominio, era necesario que se dieran ciertos requisitos. El primero de ellos es que la cosa tenía que ser una cosa no mancipable, una res nec mancipi. El segundo requisito es que debían existir voluntades concordantes de las partes. El tradens, el que transmite, y el accipiens, quien recibe. El tradens tenía que tener la voluntad de desprenderse de la cosa, y el accipiens, el de incorporar las cosas dentro del patrimonio. El otro de los requisitos es que el tradens, el que entrega, tuviera la propiedad romana de la cosa. Y el cuarto requisito era la justa causa de traditionis, es decir, que hubiera una justa causa para esa tradición. Es decir, que existiera una relación o una situación jurídica que, de acuerdo con el derecho objetivo, fuera considerada como apta para poder justificar la transferencia del dominio, como una compraventa, una permuta, una donación. Otra clasificación que sí ha llegado hasta nuestros días es la que distingue las cosas muebles de los inmuebles. Las cosas muebles son movibles, es decir, trasladables. Son aquellas que, sin sufrir un menoscabo en su esencia, pueden ser transportadas o trasladadas de un lugar a otro, de un sitio a otro. Se incluyen dentro de esta categoría los semovientes, es decir, los animales como el ganado, o los esclavos, que también eran considerados como cosas en el derecho romano. Los inmuebles no pueden ser trasladados de un lugar a otro. Generalmente estamos asociándolos con el suelo y con todas las cosas que estén adheridas al suelo, pero que efectivamente no sean susceptibles de ser desplazadas. Los fundos podían ser distinguidos en fundos itálicos o fundos provinciales. Los fundos itálicos eran los que se encontraban en Italia o en algunas provincias a las que se les hubiera otorgado el ius italicum, es decir, se las hubiera premiado categorizando a sus inmuebles de la misma manera que aquellos que estaban ubicados en la península itálica. Es decir, sobre esos inmuebles se ejercía un derecho real de dominio propiedad. En cambio, los fundos provinciales eran los que estaban ubicados en las colonias o provincias romanas y sobre ellos no existía un derecho real de dominio. Lo que existía era una relación fáctica, una relación de hecho que se conoce como posesión. Pero a su vez también los fundos podían ser fundos rústicos o fundos urbanos, independientemente de que estuvieran ubicados en la península itálica o que fueran provinciales. Por eso los fundos rústicos eran aquellos que no tenían ninguna construcción sobre ellos, y los fundos urbanos los que tenían construcciones, estuvieran ubicados en el campo o en la ciudad. Las cosas consumibles y no consumibles son otra clasificación. Las cosas consumibles son aquellas que perecen, que desaparecen con el primer uso normal que se haga de ellas, y son aquellas cuyo uso o cuyo destino normal trae como consecuencia, trae aparejada la destrucción física o económica, como por ejemplo el dinero o los alimentos. El dinero porque lo utilizamos una vez y ya no podemos reutilizarlo, desaparece de nuestro patrimonio. Las cosas no consumibles son aquellas que admiten un uso normal que no produce su destrucción, aunque eventualmente puede llegarse a producir con el transcurso del tiempo un cierto deterioro. Es decir, son susceptibles de que se pueda hacer de ellas un uso repetido, y la única consecuencia que eso va a traer es un mayor o menor desgaste, como por ejemplo la ropa. Otra clasificación nos habla de cosas fungibles y no fungibles. Son cosas fungibles aquellas que van a ser consideradas no por su especificidad, sino porque pertenecen a un determinado género y se pueden dar, es decir, intercambiar unas por otras. Pueden ser sustituidas por otras cosas equivalentes, como por ejemplo el dinero, el vino o el aceite. Y tienen la característica de que se pesan, se cuentan o se miden. En cambio, las cosas no fungibles son las que jurídicamente consideramos en virtud de su individualidad
Y eso es lo que permite que las diferenciemos de otras, como por ejemplo esta botella, un caballo que está en mi establo y al que consideramos por ciertas características especiales. También podemos distinguir las cosas divisibles de las indivisibles. Las cosas divisibles son aquellas que pueden fraccionarse sin que ese fraccionamiento perjudique su naturaleza y la función económica propia de ellas, aun cuando, a pesar de haber sido divididas, disminuyan su valor. ¿Por qué? Porque la cosa dividida, la de menor valor, va a conservar la misma función económica y social que tenía el todo, como por ejemplo una suma de dinero, una cantidad de aceite o de vino o una pieza de tela. En cambio, las cosas indivisibles no pueden separarse, no pueden dividirse, porque si lo hacemos, alteramos su naturaleza o la función propia de ellas. Es decir, que si se las divide, van a sufrir un deterioro o una disminución, una mengua de su valor o de su función, como por ejemplo una estatua, un navío o una obra de arte. Se puede hablar también de cosas simples, compuestas y universalidades de cosas. Cuando hablamos de cosas simples nos referimos a la cosa unitaria con características puntuales concretas, por ejemplo, un esclavo o una mesa. Referirnos a las cosas compuestas es pensar en la unión de varias cosas simples de distinta especie, pero que componen una unidad, por ejemplo, cuando hablamos de un edificio o de un buque. Y las universalidades de cosas aluden a la unión de cosas simples de la misma especie que, consideradas en su conjunto, asumen el rol de una unidad a pesar de no estar conectadas materialmente entre sí, como por ejemplo una biblioteca, un rebaño o una herencia. Hay otra distinción entre cosas principales y cosas accesorias. Cosas principales son aquellas que por sí mismas realizan la función económica y social a la que fueron destinadas. Su naturaleza está determinada por sí sola y sirven de inmediato y por ellas mismas a las necesidades del hombre, como por ejemplo un terreno. En cambio, las cosas accesorias tienen una función meramente instrumental, permitiendo el cumplimiento del destino económico y social de la cosa principal a la que van unidas o adosadas. Su naturaleza y existencia están determinadas por otra cosa de la cual van a depender estas cosas accesorias, como por ejemplo un árbol, el marco con respecto a un cuadro, los esclavos y útiles de labranza con respecto a un fundo. La última de las clasificaciones, considerada por los romanos, fue la que distinguía las cosas fructíferas de las no fructíferas. Las cosas fructíferas son las que periódicamente nos producen determinados frutos o productos. Y estos frutos o productos pueden ser naturales o civiles. Los frutos naturales son los producidos ordinaria y periódicamente por una cosa fructífera que no le alteran la esencia y que una vez que son separados de ella, constituyen entidades en sí mismos. En cambio, los frutos civiles son los rendimientos o los créditos que se lucran periódicamente en virtud de un negocio jurídico que tiene como objeto una cosa. Las cosas no fructíferas no tienen esa cualidad. Los romanos nos habían explicado que los frutos naturales pueden presentarse en diferentes estados, y esta, digamos, distinción les será útil a los fines de establecer determinadas cláusulas y condiciones, por ejemplo, de sus contratos o en sus actos jurídicos en general. Se hablaba de frutos pendientes cuando estaban adheridos a la cosa fructífera y por lo tanto eran inexistentes como la cosa en sí. Separados eran aquellos que podían haberse segmentado de la cosa fructífera por cualquier tipo de causa y entonces sí tenían la cualidad o la aptitud de ser objeto de relaciones jurídicas. Los frutos percibidos eran los que ya habían sido recolectados. Los frutos no percibidos eran aquellos que no habían sido recolectados por negligencia del detentor de la cosa fructífera. Los frutos existentes eran aquellos que se encontraban en poder del detentor de la cosa, y los consumidos eran los transformados o alienados por el detentor de la cosa fructífera. Esta es la bibliografía que hemos consultado y
con esto damos por terminado el tema este de las cosas consideradas como objetos de derecho en el derecho romano.